hablando al 100% propiedad horizontal. Las personas que no quieren inscribirse, que no necesitan hacer una solicitud, pero requieren hacer una consulta y tienen el radicado que arroja el sistema cuando hago la solicitud y la fecha, pueden entrar aquí y consultar. Voy a poner un ejemplo. Este radicado no es de propiedad horizontal, pero quiero ponerles acá un ejemplo. Este es nuestro radicado de entrada. La fecha de este radicado es del 25 de abril. Aquí vamos, buscamos abril 25 y copiamos este código que está aquí, que para nuestro caso es A minúscula, K minúscula, A minúscula, S, P minúscula, M, y le damos consultar. Después de que nosotros le damos consultar, él está consultando en este momento. Denme un segundito. Espérenme que me equivoqué. Acá, SPM. Permítanme. Entonces, el radicado es este. 25 de abril. Miremos a ver. G. Miremos a ver, entremos al Orfeo. Esta respuesta. Esta es una opción que ustedes pueden tener para hacer la solicitud cuando están no recuerdan la contraseña y quieren saber si ya tienen respuesta a su radicado o no. Importante, muy importante que tengan en cuenta que nuestros radicados funcionan de esta manera. Cuando ustedes hacen una solicitud a la Secretaría de Gobierno, cualquiera que sea, una solicitud de información, un derecho de petición, una consulta, una queja, un reclamo, una felicitación, siempre que entra una solicitud de ustedes, el radicado termina en 2. Ese es el número que van a consultar en esa página. Y la fecha de cuando hicieron su solicitud. ¿Qué quieren decir estos números? El año, la dependencia, el consecutivo y el número. Si este número fuera diferente y un segundo aquí y terminara aquí ay Dios, aquí en 1, es una respuesta. Nuestras respuestas todas, sin excepción, terminan en 1. Entonces, para que lo tengamos presente al momento de hacer esta consulta. Entonces ya sabemos que en esta página, me quitemos esto de acá que no me permite trabajar muy fácilmente. Bueno. Entonces, acá ya tenemos, entonces cerramos. Entonces ya sabemos que eso es lo que podemos hacer en el segundo punto. En el tercer punto, ¿qué dice? Si su certificado de propiedad horizontal o acto administrativo fue tramitado a través del canal presencial antes y durante el 2019, consúltelo aquí. Recuerde que este documento es un documento de consulta y no tiene ninguna validez para trámites. Recordemos que anteriormente, cuando ustedes iban a hacer una solicitud, sé que muchos de ustedes ya habían hecho solicitudes anteriormente, requeríamos de este documento para para subirlo al sistema. Hoy en día ya no. Ya edificio. Vamos a buscar acá. Ya hoy en día no necesitamos de este documento para subirlo al sistema. Nosotros, para racionalizar el trámite, para facilitar un poco el proceso, ya no necesitamos de este documento. Este documento ya lo consulta directamente la alcaldía correspondiente. Pero es importante que ustedes sepan qué información encuentran en este documento. Estos son los certificados que se emitían antes del 2019. Hoy en día nuestros certificados cambiaron. Al final de la presentación vamos a aprender a identificar la diferencia entre el uno y el otro. ¿Qué información encontramos acá?
¿Y por qué se las estoy mostrando? Porque yo necesito que cada uno de ustedes, como administradores, como propietarios, como arrendadores, aprendan a conocer el documento que reciben. Los datos que encontramos acá. Uno, la resolución de inscripción de la propiedad ante la alcaldía local. Ese número es uno solo, no puede cambiar. Si en su certificado está diferente, deberán hablarlo con la alcaldía local para que se valide la información y se corrija la información. Pero aquellas copropiedades que se registraron antes del 2019 pueden descargar por acá el certificado y conocer cuál es su número de inscripción ante la alcaldía local. En los nuevos certificados también aparece. Entonces, verificarlo a través de ese proceso. La alcaldía local a la que pertenecen, el nombre completo como fue registrado, la dirección de la copropiedad, el número de la escritura pública con el que lo registraron, el número de la notaría, la matrícula inmobiliaria. Entonces, importante que ustedes sepan que en este certificado encuentran estos datos si es que tienen alguna duda al respecto. Aquí. Entonces, ingresamos. En el cuarto punto, ¿qué encontramos? En el cuarto punto encontramos la infografía. La infografía anteriormente era, hoy en día también es una hoja, pero anteriormente era una hoja que solo tenía texto. Hoy en día es un poco más clara, un poco más didáctica. ¿Qué nos dice la infografía? Básicamente, quién puede hacer este proceso? Cualquier persona natural o jurídica. ¿Cuándo pueden hacerlo? Cualquier día del calendario que lo requieran porque es virtual. ¿En dónde? En línea o si requieren apoyo a través de la alcaldía local. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que la Secretaría de Gobierno acredita a los representantes los acredita en el certificado para que ustedes puedan presentarse ante los bancos, ante la DIAN, hacer contratos, poner denuncias, responder denuncias. Entonces, todo eso son los beneficios que ofrece el certificado de propiedad horizontal. ¿Qué más se encuentran aquí? ¿Cuáles son? Antes de ustedes iniciar el proceso, deben tener listos los siguientes documentos. Aquí habla de la asamblea, el consejo, la escritura, el certificado de libertad, la carta de aceptación y la cédula de ciudadanía. Obviamente, si nuestro representante en nuestro conjunto es una persona jurídica, pues para entregar el documento de identidad del representante persona jurídica, que sería la Cámara de Comercio, es otro documento que tenemos que adjuntar. En la medida en que nosotros tengamos uno o más representantes, personas naturales o personas jurídicas, o si de pronto tuvimos que cambiar la dirección del conjunto, los documentos irán aumentando o disminuyendo si es una copropiedad nueva, pero aquí encontramos las generalidades. ¿Qué más dice en la infografía que les va a servir enormemente? Cómo nombrar los documentos. Recordemos que al momento de nombrar los documentos, debemos, y nosotros lo sugerimos desde la Secretaría de Gobierno, debemos hacerlo en minúscula, sin números, sin caracteres especiales, sin espacios y sin mayúsculas. ¿Qué peso deben tener los documentos? En el sistema, cuando ustedes ingresan, pueden evidenciar que la escritura y la asamblea son los que tienen la mayor capacidad, tienen 20 megas, eso significa más o menos 900 o 1000 páginas, y los otros tienen 6 megas, que son más o menos 300 a 400 páginas. Nosotros sugerimos a ustedes que los nombres sean cortos. Por ejemplo, asamblea, consejo, cédula o no sé, si quieren escribir acto administrativo, como tiene 2 palabras, en lugar de dejar un espacio, pueden usar guión al medio o guión al piso. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque el sistema puede generar errores al momento de subir los documentos o en su defecto, cuando el abogado quiera abrirlos y evidenciarlos, no va a poder abrirlos porque los documentos que no están marcados correctamente, después el sistema no permite abrirlos muy fácilmente. ¿Qué otras informaciones se les da? Que al momento de hacer el registro para ingresar al sistema y obtener el usuario y la contraseña, en ese link solo nos podemos registrar las personas naturales. Las personas jurídicas no se registran al comienzo. Ahorita vamos a ver de qué estoy hablando y de qué botón estoy hablando. Que no deben usar el NID para identificarse las personas naturales. Nos pasa con mucha frecuencia que voy a poner mis ejemplos, todo el tiempo van a estar con mi nombre.
Entonces, si mi nombre es Nancy Janet Cárdenas León y mi cédula es un 234, yo no me puedo identificar con el NID de la propiedad, porque si yo me identifico con el NID de la propiedad, cuando llego al banco y muestro mi certificado y dice que Nancy Janet Cárdenas León tiene de cédula un 903 24 25 26, lo primero que me va a decir el banco, esta no es usted. Entonces, eso, por favor, evitemos hacerlo, porque además es un error no subsanable que les puede representar una cancelación. ¿Qué otra cosa dice aquí? Asegúrese de rellenar todos los datos al usted cree. No deje de registrar algún representante que requiera, porque si no, el sistema después no le va a permitir acceder a adicionar. ¿Qué dice la infografía? Todo esto lo vamos a ver en el recorrido de la capacitación, pero quiero que ustedes conozcan e identifiquen la infografía. También dice que para evitar rechazos, adjunte la información que esté registrada en los formularios debe coincidir con la información registrada, con la información adjunta, con los documentos que adjuntemos. Este proceso parte del principio constitucional de la buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ustedes registren en los formularios deberá coincidir exactamente con los documentos que adjuntan. Entonces, si usted me escribe que Nancy Cárdenas tiene cédula 123456, no puede adjuntar un documento que diga que la cédula es 23457. Eso es importante que lo tengamos presente. También dice que los únicos datos en el sistema que no se pueden modificar son la matrícula de la propiedad y el documento de identidad de los representantes. Nosotros aquí escribimos cédula, pero no todos los representantes tienen cédula. Algunos tienen cédula de extranjería que debe estar vigente, otros tienen permiso por protección personal porque son ciudadanos venezolanos regularizados. Entonces, ni el documento de identidad de los representantes, ni el de las personas jurídicas, ni la matrícula inmobiliaria se puede modificar. ¿Qué otra ventaja nos ofrece la infografía? Nos dice, cuando ustedes tengan ya escaneados los documentos y nombrados, puede ingresar a través de este enlace y hacer su registro acá. Como se dan cuenta, la infografía digital nos arroja directamente a donde debemos ingresar. Si queremos consultar nuestro radicado, damos clic y él nos arroja directamente a esta página. Si la consulta la queremos hacer, pero no tenemos, como lo aprendimos anteriormente, el usuario y contraseña, pero sí tenemos el radicado, también nos arroja acá, donde podemos hacer la misma consulta que acabamos de hacer. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ese servicio nos ofrece la infografía. Y por último, el quinto punto es una encuesta de percepción ciudadana. Para todos los trámites que ustedes hagan ante la alcaldía local, ante la Secretaría de Gobierno, que somos la misma entidad, ustedes siempre van a encontrar una encuesta de percepción ciudadana porque para nosotros es muy importante conocer su opinión al respecto. Si lo atendieron bien, si no lo atendieron bien, si funciona todo su trámite, si recibió la respuesta correcta. Esta encuesta de percepción ciudadana, ustedes la pueden diligenciar a nombre propio o de manera anónima. En los correos que les llega, cuando les llega el certificado, ya sea de rechazo o el certificado horizontal, también van a encontrar esa encuesta. Entonces, para nosotros, repito, es muy importante contar con la opinión de ustedes para que de esa manera podamos ir mejorando cada día más. Entonces, vamos a empezar con el proceso de propiedad horizontal. Yo les decía cuando hablaba de la infografía que cuando ustedes se registran, las personas naturales, las personas que estamos acá, solo aquí se pueden registrar las personas naturales. En este botón no se registra ninguna persona jurídica. Y de ninguna manera nosotros nos podemos registrar con el NIS de la copropiedad, porque el nombre y el documento que escribamos en este formato son los que van a aparecer en su certificado. Por eso es que es tan importante.
Entonces, vamos a hacer todo el proceso. Bueno, me dice. ¿Cómo funciona? Nos registramos Yo le acá, envío a usted cuando República de el Colombia, escojo mi número de día, documento de el identidad. Si martes. ustedes se dan El cuenta, martes. hay Si el 3 martes voy a estar opciones: en el centro cédula, comercial. cédula de extranjería y permiso por protección temporal. En ninguna No, parte pues dice una falta NIT, ahí, sí, para que adelante ahí por con el, favor lo con el tengamos pantalón y presente. chaqueta café. Vamos a suponer 2, 4, 6 y 8, que es nuestra No, yo doy cédula. una vuelta ahí para que ¿Cuál es no. mi nombre? Entonces Ese. vamos a escribir Nancy Ah, bueno, listo. No. Janet Entonces, Cárdenas pues ahí me está dando León. quejas de ese señor Este sistema almuerceño. permite que si mi nombre fuera Nancy Patricia Siga el Juliana, más antiguito. hasta 4 y 5 nombres Sí, puedo tener. Cada que le botón dicen nos que da la llame a la casa opción de y que escribir no le 4 y contestan 5 y dice nombres que, si nuestro nombre es muy no, eso largo. no sirve para nada, Por siga. favor, escriban su Y él es el nombre que está como marcando mal, no sé está en porque el la señora sí documento de tiene identidad. De lo el número de contrario, celular cuando ustedes se en la presenten con aplicación. su certificado ante la DIAN, los bancos, los juzgados, contratos, seguramente Charremos, les van a cuadrado, si rechazar no el tiene ni un. certificado porque su nombre no corresponde. Deja Otra cosa ingresar. que me parece muy importante decirles es que No, estos no, el datos, señor, el más antiguo. nosotros no tenemos acceso a estos datos. O sea, que veamos la llama. Entonces, si hay un error Sí. en su cédula, si hay un error en su nombre, si hay un error en el sistema, nosotros no No sé, tenemos acceso a pregúntale esos cómo nos datos. está Por esa marcando, que él razón, dice eso. Ah, eso no ustedes sirve para nada, deberán siga. Y deja modificarlos. ingresar a la gente Y recuerden que la cédula o el deja ingresar documento de gente para las identidad y mismas la consejeras. matrícula son Y si no, inmodificables. yo estoy aquí Entonces, cuando eso quieran me golpean, pero ¿cómo significaría así si que yo tendríamos que hacer nuevamente el no voy a registro autorizar en a que ingrese caso nadie? de tener un error en uno de esos dos datos. Fecha de nacimiento, entonces aquí registramos nuestra fecha de Bueno, ¿a nacimiento, dónde se lo escribo? sexo asignado al nacer, género, Sí, orientación eso. sexual. ¿Por qué razón pedimos esta información? Porque Listo. nosotros, todas las Bueno, entidades del ahí distrito, y mandé estamos unos videos de esos obligados a regaños, unos hacer una carros antipagos. No sé. caracterización de los ciudadanos que nos Sí, ya lo bajamos consultan y lo o que está mirando. utilizan Estoy nuestros mirando el trámites y coordinador. servicios. Entonces, les pedimos, Listo, por bueno, favor, como Pablito, esta quedamos así. información Chao, chao. es obligatoria para nosotros, nosotros necesitamos que ustedes de manera obligatoria la registren. Algunas personas no registran esta información y al final del registro el sistema les arroja error. Quería decir, Entonces, para que lo tengamos, por favor, presente. Leo, Etnia, pues escribimos cuál es no tiene que nuestra meterse etnia, 1.000.000 por el número 15 de y yo le teléfono. pago intereses. Nosotros sugerimos de la forma más El respetuosa 1 de que octubre, yo los pago. siempre registremos celulares. Pero fijo, Nos pasa muchas es que veces tengo que que sacar el carro. nosotros queremos comunicarnos con ustedes Si le conté que lo y mandé a pintar hay un teléfono fijo y tapicería y todo. seguramente a la hora que te intentamos Porque llamarlos, no me han pagado puede la ser que mía que me pagan ustedes no hasta el estén primero en para ese hacer una momento en el investigación. conjunto o en la Yo le pago residencia. intereses y se los pago Entonces fijo. es mucho más sencillo, pero si no es Pero posible, dígame sí o no hay no. problema, pero es mucho más sencillo para nosotros Entonces no. comunicarnos a través de Entonces dígame celulares. no. Y listo. Si su dirección, en Sí, este yo. momento estamos diligenciando el primer formulario, que es el registro, y estamos diligenciando los Bueno, datos listo, de la entonces. persona que es Bueno, el entonces ya, ya. administrador Ya, o no, quien está listo. haciendo Entonces las ya busco veces por otro lado. haciendo Listo. todo este proceso. Entonces, Eso. Ya lo busco por otro lado, especificamos si tranquilo. nuestra dirección es rural o es urbana. Si es Bueno, rural, listo, no hay problema. yo doy clic acá y el sistema me Eso, tranquilo. Yo permite busco. registrar mi dirección rural. Pero si la Algo dirección es fijo es, urbana, dígame no y sí, y simplemente listo, vivo yo en la no me pongo a localidad hacer. de Porque sí lo estaba Kennedy necesitando, pero y entonces escojo el no y no, barrio. listo. Nosotros tratamos, esto yo se lo digo siempre a ustedes en las capacitaciones, tratamos de mantener al día la cantidad de barrios que existen, pero puede pasar que algún barrio no exista. Les agradecemos por favor escoger el más cercano. Y aquí preguntan el número de celular. Podemos repetir el número o si tenemos algún otro número donde nos podamos ubicar, perfecto. Con respecto a la dirección, como aquí estamos diligenciando la dirección del administrador o de esa persona que asiste al administrador o de un consejero o de quien quiera que sea, esta dirección no aparece en el certificado. Entonces aquí vamos a escribir que mi dirección es Avenida Calle Primera, número primero, vamos a ponerle aquí que queda, que es A, que queda al este. Aquí podemos registrar todos los datos de nuestra dirección y se van visualizando en esta parte para que ustedes evidencien si está correcto o no.
También, como estamos registrando mi dirección en este caso, entonces yo puedo escoger los complementos. Entonces yo digo que yo vivo en el apartamento 405, en el apartamento del sótano 1 y en el bloque 5. ¿Por qué les agradezco, por favor, apagar los micrófonos? Porque estoy siendo reiterativa con esta información. Porque cuando vayamos a diligenciar el formato de la propiedad, en la propiedad normalmente no hay complementos. Entonces, para que tengamos cuidado con eso. Ahorita cuando pasemos a la propiedad, yo les explico cómo funciona. ¿Qué debemos hacer? Y es importante que le demos clic en este botón. Eso significa que estamos confirmando que la dirección que registramos es la correcta. Entonces, eso, si no le damos clic ahí, el sistema no nos permite continuar. Aquí vamos a decir que somos empleados, que no tenemos ninguna condición especial, que vivimos en el estrato 2 y un tema en el que yo siempre me detengo porque es muy importante en el correo electrónico. Durante este proceso vamos a registrar 4 veces nuestro correo electrónico. Con un solo correo que quede mal, nunca vamos a recibir la información del sistema. Entonces, ¿qué es importante? ¿En qué nos equivocamos mucho? En el dominio del correo. ¿Qué es el dominio? Es esos correos que tenemos nosotros como Hotmail, Gmail, Yahoo, Outlook. Hay infinidad de dominios en este momento. Entonces, es muy importante y ese es uno de los pasos en los que más nos equivocamos. El sistema les puede decir, por ejemplo, si yo dejo un espacio, me dice el formato es inválido. Recordemos que los correos electrónicos no pueden tener espacios, no pueden tener tildes. Entonces, eso para que lo tengamos presente. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que yo diga, mi correo, vamos a suponer que es Nancy Carce 76 y por error yo digito 86. Quiere decir que puede existir en el mundo una persona que tenga ese correo, el correo le va a llegar a esta persona y nunca vamos a evidenciar que el correo está mal, ¿sí? Entonces, antes de dar clic en el registro, verifiquemos, uno, que sea el correo correcto, que esté bien registrado, que sea el dominio correcto. De lo contrario, vamos a tener inconvenientes. Una vez hayamos dado el clic en el registro, les voy a mostrar cómo podemos modificar algunos de los datos. Por ejemplo, el correo. Muchas veces pasa y nos pasa a todos, que le damos clic y es ahí cuando nos acordamos, ay, ese correo yo no me acuerdo de la clave. Ese correo era el que yo tenía antes, pero ni me acuerdo dónde está la clave, no sé nada. Entonces, ese cambio ya les voy a mostrar cómo lo hacemos. Nuestra cédula siempre va a ser el usuario y la contraseña la establecemos nosotros. Importantísimo que escojamos una clave de fácil recordación. ¿Por qué razón? Porque aunque es un proceso demasiado importante, nosotros no lo hacemos permanentemente, más o menos cada mes cuando queremos descargar el certificado o más o menos a la semana después de haber hecho la solicitud, a ver si ya me dieron respuesta, porque nosotros, pues debido a la necesidad que tenemos del documento, estamos permanentemente mirando a ver si quién quita que ya me hayan dado respuesta, pero no es con la frecuencia suficiente para que genere recordación. Entonces, por eso les digo, tratemos de que nuestras contraseñas sean de fácil recordación. Y al final, damos clic acá y hacemos la solicitud, hacemos el registro. En varias ocasiones vamos a encontrar la política de tratamiento de datos. Es importante que la leamos. ¿Por qué razón? Porque aquí en la política de tratamiento de datos les cuenta que nuestra política cambió. Ahora, a los administradores, a los representantes suplentes y a los fiscales, a los representantes fiscales, los revisores fiscales,
Al aprobar la política de datos, porque sin aprobarla no podemos continuar en el tema, cada vez que una entidad pida una base de datos con los datos de ustedes, se entiende que ustedes registran el teléfono de la propiedad y el correo de la copropiedad. Entonces, cada vez que ustedes aceptan la política de datos, significa que nosotros, siempre que nos soliciten bases de datos, podemos entregar esa información. Entonces, importante que la conozcan, importante que la lean, por favor. Entonces, damos clic acá y hacemos registro. En este momento no vamos a hacer el registro porque pues los datos no son los que corresponden. Una vez hacemos el registro, en esta parte superior nos aparece un mensaje que dice: a Nancy Car 76 se le enviaron sus datos de usuario y contraseña. Entonces, vamos a ingresar nuevamente con mi usuario y mi contraseña. Es aquí cuando nosotros normalmente nos acordamos: ay, ese no era el correo que yo tenía, ese correo ya no existe, yo no me acuerdo de la contraseña. Entonces, entramos a este botón que dice información y actualizamos nuestra información. Entonces es ahí cuando nosotros decimos: mi nombre no es Nancy Marcela, me equivoqué, mi apellido no es López sino León, yo puse hombre por error y era mujer, aquí también puse otro dato, este no es mi teléfono, ese ya no lo tengo. La dirección, bueno, la dirección, gracias a Dios, la puse correcta. Yo no vivo en la localidad de Teusaquí, no, la localidad ya no la puedo cambiar. Aquí. Y acá, yo no soy desplazada, yo soy desmovilizada, yo no vivo en el estrato 2 sino el 1, y aquí es donde yo puedo cambiar el correo electrónico. Una vez hago todos los cambios, acepto e ingreso de nuevo. Aquí nos faltó, ¿se dan cuenta? Nos faltó confirmar la dirección. Entonces, ya ingresamos y él nos dice que nuestros datos fueron actualizados de manera correcta. Cada vez que el profesional le diga a usted: señor ciudadano, su nombre le quedó mal registrado, es ahí donde lo corrigen. El documento no lo van a poder corregir. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de poner 1 puse 2? Entonces, ¿qué deben hacer? Comunicarse con el profesional y el profesional nos enviará a nosotros un correo electrónico diciendo: por favor, este ciudadano que tiene los siguientes datos registró mal sus datos y resulta que este es el documento verdadero y nosotros hacemos el cambio. Puede pasar que usted simplemente entre y se registra de nuevo, pero también puede pasar que el sistema diga: ¿cómo es posible que estos dos documentos diferentes correspondan a la misma persona? Y no les deje continuar. Es ahí cuando ustedes deben comunicarse con el profesional y el profesional nos va a indicar a nosotros que debemos hacer el cambio. Una vez registrados y teniendo claridad acerca de que todos nuestros datos quedaron bien registrados, entramos a trabajar en la solicitud de la propiedad. Vamos a hacer las consultas con matrícula. ¿Por qué no la hacemos con nombre y localidad? Porque cuando uno hace consultas con nombre y localidad hay muchos nombres de las propiedades que están repetidos y entonces empieza a generarse problema y por esa consulta no logramos encontrar los datos que corresponden. Entonces, todos sabemos que cada localidad pertenece a una zona de la ciudad diferente. En el caso de Kennedy, muchas están en zona centro y otras en zona sur. Importante, vital, que no modifiquemos los datos correctos de la matrícula. Cuando ustedes se equivocan en la matrícula, se genera una serie de inconvenientes en el sistema. El sistema empieza a ver que con varias matrículas está la misma información y por eso es que llega un momento en el que el sistema les arroja certificados sin el nombre, sin la resolución o les trae los datos de los representantes anteriores. Eso tiene que ver con que hemos cometido muchos errores en el proceso. Entonces es importante que no modifiquemos las matrículas. Recuerden que el sistema no permite que hayan dos casos abiertos de la misma propiedad. Y eso es lo que se ha presentado, que las personas al evidenciar que no pueden hacer una nueva solicitud, ingresan con una matrícula modificada y eso solo redunda en que el caso empieza a generar errores.
Entonces, por favor, siempre registremos la matrícula correcta. Vamos a suponer, voy a mostrarles acá con unos ejemplos que tenemos nosotros registrados. Vamos a suponer que nuestra matrícula es 00100. Entramos y resulta que con esa matrícula ya hay registrado una propiedad que ya tiene una inscripción registrada, y por esa razón, como ya tiene una inscripción aprobada, el ciudadano puede ingresar por actualización o por extinción, además de inscripción. En este caso, solo entraría a subsanar el caso que tiene pendiente. Si la propiedad estuviera nueva, nunca se hubiera registrado, aparece solamente el botón de inscripción. Cuando yo ya tengo una inscripción aprobada, como les decía anteriormente, ya nos aparece el botón de inscripción, actualización y extinción. Importante que tengamos presente que si yo ya tengo una inscripción aprobada, no necesito volver a entrar por inscripción, entro por actualización. De hecho, en actualización ya no tenemos que registrar los datos de la propiedad, solo los datos del representante. Pero puede pasar que haya algún inconveniente o alguna actualización en los datos de la propiedad que nos obligue, después de una conversación con el profesional, a ingresar de nuevo por inscripción. Pero cuando no se trata de eso, entramos directamente por actualización, para que no tengamos que volver a subir toda la información que en un comienzo subimos. Entonces, vamos a imaginar, bueno, miremos de una vez. Todos sabemos que para inscripción, los datos que tenemos que adjuntar son la asamblea, el consejo, si es que lo tenemos, el certificado catastral, si es que modificamos la dirección, la escritura, la carta de aceptación, el documento de identificación, el certificado de libertad, la Cámara de Comercio, si tenemos representante persona jurídica, y los documentos del revisor fiscal, si es el caso. Pero si nosotros entramos por... Disculpe, ahí donde se presenta la mayor error en subir los documentos, porque son muy pesados o no los recibo. Gracias. Cuando nosotros entramos por actualización, entonces es aquí donde solamente tenemos que entregar asamblea, consejo, carta de aceptación, documento de identificación y documento del revisor fiscal. Entonces ya sabemos que si nosotros ya tenemos una inscripción aprobada, no hay necesidad de ingresar con por inscripción. Vamos a poner esta que no nos aparezca. Ya tenemos una. Quiero ingresar como nueva para que podamos hacer todo el proceso completo. Entonces vamos a suponer que nuestra matrícula es 0012. Vamos a ingresar. Entramos acá. Ahora que yo les mostré a ustedes este certificado, voy a tomar como ejemplo el nombre de este conjunto para que hagamos el proceso completo. Lo voy a copiar y lo vamos a traer acá. Voy a ponerlo en esta parte. ¿Cómo se llama nuestro conjunto? Edificios Nueva Roma, etapas 3 y 4, propiedad horizontal. Pero si ustedes se dan cuenta, me repitió el sufijo propiedad horizontal. ¿Por qué razón? Porque el sistema de manera automática escribe el sufijo propiedad horizontal. Entonces, por favor, no lo escribamos ni tampoco escribamos PH, porque ya el sistema lo va a colocar automáticamente, entonces no habría necesidad. Este conjunto se llama edificios. El tipo de propiedad de este conjunto es edificios. Vamos a buscar si entre las opciones de tipo de propiedad encontramos esa opción. Si ustedes se dan cuenta, la palabra edificio solo no está. Entonces, cuando pasa eso, que no la encontramos acá, simplemente escogemos la opción
no tiene, no reporta, y si ustedes se dan cuenta, aquí me aparece completo el nombre. Edificios Nueva Roma, etapas 3 y 4, propiedad horizontal. Pero vamos a suponer que nuestro conjunto no se llama edificios, sino que se llama conjunto residencial. Vamos a buscar conjunto residencial Nueva Roma, etapas 3 y 4. Si se dan cuenta, yo escogí aquí conjunto residencial, aquí escribí el nombre, no escribí propiedad horizontal y mi nombre quedó perfecto. Pero ahora vamos a suponer que mi conjunto se llama Nueva Roma, etapas 3 y 4, conjunto multifamiliar. Entonces, como no tenemos un tipo de propiedad que anteceda al nombre, volvemos y escogemos la opción no tiene, no reporta, y aquí me queda mi nombre perfecto. Nueva Roma, etapas 3 y 4, conjunto multifamiliar, propiedad horizontal. De esa manera debemos registrar el nombre. Ustedes todo lo que vayan escribiendo en la parte superior lo van a poder evidenciar en este cuadro, para que se fijen cómo está quedando escrito y al final, cuando vayan a hacer el registro, su nombre les quede perfecto, el nombre del conjunto. Ahora vamos a un tema donde nos equivocamos con mucha frecuencia y es en la fecha de la matrícula inmobiliaria. Voy a buscar acá, permítanme un segundo. Aquí tenemos, denme un segundito, busco el ejemplo. Certificado de libertad. Entonces, ¿qué debemos hacer al momento de buscar la fecha de la matrícula inmobiliaria? Denme un segundito que me abra el documento. Aquí está. Entonces, este es nuestro certificado de libertad. Primero, nuestro certificado de libertad no debe ser mayor a 30 días. Importante que lo tengamos presente. Importante, y debe ser el certificado con la matrícula matriz. Recordemos que el certificado de libertad es como la cédula de la propiedad. Cuando es el certificado matriz, él habla de toda la historia, el lote, cuando si construyeron una casa, que la casa se enajenó, se desenglobó, que luego se extinguió esa casa, se construyó un edificio, se construyeron tantos apartamentos, se fueron desenglobando uno a uno, y toda esa historia en el certificado de libertad la encontramos a través de anotaciones. Y cada anotación es un proceso de qué ha vivido esa copropiedad. Entonces, cuando vayamos a buscar la fecha de la matrícula inmobiliaria, buscamos aquella anotación que para el ejemplo que yo les estoy mostrando está en la anotación 7, donde habla de que la propiedad se sometió a la ley 675. Cuando encontremos esa anotación, vamos a mirar cuál es la fecha de la anotación, que para este caso es el 29 de agosto del 2003. Entonces cerramos acá, nos vamos acá de nuevo y escogemos 2003, agosto 23, creo que fue que vi. Entonces, esta fecha, importante que cuando vayamos a registrar fechas, lo primero que registremos sea el año. ¿Por qué razón? Porque a veces dejamos el año para el final y cuando ya hemos escogido el día y el mes, el año no cambia. Entonces, para que no tengamos errores, escogemos el año y luego sí escogemos el día y el mes. Si no, si estamos buscando la fecha con la fecha de la matrícula ya sabemos dónde la encontramos. Con respecto al NID, recordemos que las propiedades nuevas, las que nunca se han registrado en la alcaldía, no tienen NID, entonces registramos el número 0. Pero si nuestra copropiedad tiene NID, pues registramos el NID sin el número de verificación. Eso es importante. Si queremos, podemos tomar y pegarlo acá. Si nuestra copropiedad tiene RUT, pues registramos el número del RUT. El número de la escritura, ¿dónde lo encontramos?
lo podemos encontrar en el certificado de propiedad horizontal anterior, que esta fue la reescritura con la que nos registramos, o nos vamos de nuevo al certificado de libertad y en esa anotación de la que les hablé anteriormente, habla de cuál es la escritura y la fecha de esa escritura. Entonces, por favor, para que lo tengamos presente. En nuestro certificado dice que es la escritura 0111, ¿qué? 0119 de enero 18 del 2006. Entonces, 0119, de la escritura 0119 de 18 de enero del 2006. Entonces, aquí 2006, enero 18. Vamos a hablar del número de folios de la escritura, que ya ahorita en la intervención del señor que hizo nos habla de los documentos que pesan más de lo que corresponde o que no se pueden subir al sistema. La escritura es uno de los documentos junto con la asamblea más grandes que hay. Anteriormente, cuando empezamos nosotros con Visalli en el 2019, teníamos 1000 inconvenientes con este tema. 1000, es que eran permanentes, ya no los tenemos. ¿Por qué razón? Uno, porque la Subsecretaría de Gestión Local dio un lineamiento donde le permite a los abogados de la alcaldía local explicarles a ustedes qué hojas pueden subir cuando la escritura pesa mucho, que no nos permite de ninguna manera, es una escritura. Muchas veces, primero, cometemos un error y es que las escrituras se deben escanear en blanco y negro a baja resolución legible. Muchas veces presentamos escrituras a full color, con full resolución. Ese tipo de cosas hacen que el documento pese mucho más. Pero vamos a imaginar que nuestra escritura tiene 245 hojas y la escaneamos de tal forma que pesa más de los 20 megas. ¿Qué pueden hacer ustedes? Escanear, eso lo hablan directamente con la abogada de la localidad, pero normalmente ellos permiten que ustedes escaneen las 20 primeras hojas, que es donde está toda la información de la propiedad aproximadamente, y todas las hojas que hablen de los órganos de administrador, de los órganos de administración. De esa manera, seguramente nuestra escritura se va a reducir y nos va a hacer mucho más fácil subirla al sistema. Pero también en la presentación que les voy a mostrar ahorita, van a encontrar una serie de compresores que hay en internet de manera gratuita para que ustedes intenten comprimir. Ahorita, si desean, les enseño cómo funciona para que ustedes puedan comprimir la escritura si es que les pesa mucho. Entonces, supongamos que mi escritura inicial tiene 245 folios. Cuando la doctora Joana nos explicó y nos dijo, mire, Nancy, suba las 20 primeras y todos los datos del reglamento donde están los órganos de administración. Cuando yo escaneé esos datos que la doctora me comentó, mi escritura se redujo a 80 hojas. ¿Qué dato debo subir en el formulario? El número de hojas que voy a subir al sistema. Si los datos que la información que la doctora Joana me dio me suman 80, subo 80. No digo es que 245 porque yo ya no voy a subir 245, voy a subir 80, que es lo que le va a permitir a la doctora Joana revisar su información. Eso es importante. Si las hojas no coinciden, les van a rechazar el caso. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si igual tiene 245. Porque cuando la auditoría de la Secretaría de Gobierno entra a revisar los casos, que lo hace con mucha frecuencia, y llega a evidenciar que dice 245 cuando solo se subieron 80, la auditoría puede pensar que se está cometiendo una irregularidad y eso no es permitido. Entonces, si subimos 80, escribimos 80. Si subimos 100, escribimos 100. Nancy, El número de la notaría. Qué pena, Nancy, yo te interrumpo un momentico. Sí, nosotros también damos la opción o les explicamos a los usuarios que también lo pueden hacer a través de un link de Google Drive. Entonces, suben el link o lo pegan en una hoja Word, lo pasan a PDF, eso sí lo tienen que dejar público si quieren subir toda la escritura.
y pues nosotros accedemos mediante ese link para hacer pues la validación de como tal de la escritura. Entonces también está esa otra opción. Una, pues que suban la parte principal que como estabas indicando son los órganos de administración, lo que identifica la propiedad horizontal, o en su defecto pues subirlo a un link de Google Drive y que lo dejen público. Perfecto. Muchísimas gracias. Hay un tema con eso del Google Drive y es que si los ciudadanos cierran ese correo, nosotros nunca vamos a poder ver esa información, ¿no? Entonces, si ustedes hacen eso, les agradecemos por favor no cerrar ese correo o no cambiar las opciones de ese documento compartido, porque puede pasar que ustedes lo subieron, la doctora Joana lo validó, estuvo perfecto, y resulta que en una próxima solicitud hay alguna discrepancia y la doctora Joana necesita volver a verificar esa escritura. Si eso pasa y no es posible ingresar al link, vamos a tener que volver a entrar por inscripción. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos links, de tal manera que la alcaldía pueda validar esos links siempre que se requiera. Importante que lo tengamos presente. La notaría lo encontramos aquí en el certificado o en la parte inicial de la escritura también se puede evidenciar a qué notaría pertenece. Entonces vamos a suponer que la nuestra es la 25, la localidad de Kennedy y el barrio vamos a suponer que es este. Si hay que tener en cuenta que nuestra propiedad puede estar ubicada en un lugar rural o en un lugar urbano. Entiendo que Kennedy no tiene ruralidad, no estoy tan segura, pero si llegase a pasar que es en un lugar rural, le damos clic acá y registramos nuestra dirección. Si es urbana, entonces lo que hacemos es que registramos la dirección de la propiedad acá. Y vamos a suponer que esta es la dirección de mi propiedad. Algunas personas, que es lo que yo les comentaba cuando estábamos hablando del registro, suelen miran acá y dice, ay, aquí dice administración. Sí, es la administración. Y esa AD aparece aquí y en la escritura no está. Si eso aparece, el caso se puede rechazar, porque esa no es la dirección de la copropiedad. También nos pasa, y eso nos pasa a todos. Cuando el predio tiene 3 direcciones, ¿cuál se debe colocar? Uy, ese tema sí creo que es jurídico y eso ya lo hablarían directamente con la abogada, porque el sistema solo permite una dirección. Me imagino que de esas 3 debe haber una principal, no sé, doctora Joana. Yo creo que sería la principal Sí. Donde ustedes tienen la portería y les llega toda la correspondencia. Sí. Gracias. Otra cosa que, con muchísimo gusto. Entonces, si otra cosa que pasa, ponemos agrupación y nos aparece aquí una G. O ponemos, hay otra opción que a veces conjunto, también lo ponemos. Y aquí nos aparece, ay, no la escogí, conjunto, y nos aparece una CJ. Eso es razón de rechazo, porque esa no es la dirección de la propiedad. Entonces, por eso les decía yo al principio que tenemos que identificar qué formulario estamos diligenciando para que no nos equivoquemos en ese sentido. Es normal que nos pase, les pasa a ustedes, nos pasa a nosotros, pero la idea de estas capacitaciones es que vayamos aprendiendo todos esos tipsitos que nos van a permitir que la próxima solicitud que hagamos esté perfecta. Entonces ya sabemos que debemos tener en cuenta ese tema. Aquí confirmamos que la dirección corresponde a la dirección de la copropiedad. Nuevamente vamos a registrar nuestro correo electrónico, nancycar@gmail.com. Aquí el estrato donde está ubicada nuestra propiedad, el régimen al que pertenece, el nombre de la persona de contacto. La persona de contacto puede ser usted como administrador, un consejero, una persona de cualquiera de los conjuntos, alguien que tenga usted de asistente. Entonces, importante que sea una persona con la que nos podamos comunicar y tenga toda la información de la copropiedad. Entonces, vamos a suponer que en este caso yo no tengo una persona que me ayude. Entonces, registro nuevamente mis datos. Mi teléfono de contacto,
Y para esta ocasión yo registraría de nuevo mi correo porque no tengo. Nosotros sugerimos de la forma más respetuosa que registren los datos de la copropiedad y que no todos los correos sean los mismos. ¿Por qué razón la sugerencia? Porque eso es eso da también un toque de transparencia, el que nosotros registremos los correos para que en caso de que por alguna razón, si está registrado mi correo, yo tengo que renunciar o debo dejar el trabajo por alguna razón, pues se pueda evidenciar dentro del correo de la propiedad toda la información de todo este proceso que se ha hecho. Pero pues si ustedes tienen a bien hacerlo, perfecto, si no, pues pueden registrar el correo que corresponda o el que tengan en ese momento. Vamos a hablar ahora, bueno, tienen o no plan de emergencias. Un tema que es bien importante es el tema de los representantes legales. Vamos a ingresar acá. Yo les decía a ustedes que acá es donde se registran todas las personas naturales. El registro de las personas naturales se hace acá porque si ustedes se dan cuenta, en este formulario yo ya no registro a la persona natural. Yo llamo a la persona natural con la que voy a mencionar como administradora, si ese es el caso. Entonces, vamos a suponer que Nancy es la administradora. Entonces, aquí escribimos la cédula de Nancy y el sistema nos trae toda la información. Lo único que no trae es el estado civil, porque pudo haber cambiado, y el que yo sea el tipo de representante que soy. Seguramente pudo pasar que la vez pasada yo era representante suplente y funcioné tan bien que ahora me pusieron de representante legal. Pero si se dan cuenta, estos datos... Le colocaron ya con IVA y todo, ¿sí? No, no está, inclusive hasta cobraron, lo hicieron por menos, porque da 100, mira. Don Víctor, ¿le Nancy, puedo pedir apaga el el favor que micrófono. cierre el micrófono? Listo. Entonces, gracias. Entonces, ya sabemos que el estado civil siempre hay que registrarlo al igual que el tipo de representante que soy. Ahora vamos a registrar, ya tenemos aquí la dirección porque ya hicimos nuestro registro, ya está nuestro correo, ya está nuestro teléfono y ahora vamos a registrar el nombramiento del representante legal. Si nuestro conjunto es un conjunto de más de 30 inmuebles, está obligado a tener consejo. Si nuestro conjunto es un conjunto de menos de 30 inmuebles, puede pasar que haya establecido dentro del reglamento que tiene o no tiene consejo. Esa es una decisión que ya ha tomado la copropiedad. Entonces, palabras más, palabras menos, si hay consejo, registro el acta de consejo. Porque si hay consejo, es el consejo quien elige al representante legal. Entonces, vamos a suponer que nuestro representante fue elegido en marzo 7, que el número del acta es la 14, que yo empecé en marzo 23 y que no voy por un año. Aquí puedo decir, no, Nancy, la verdad es que es tan buena y el reglamento me permite que la nombre por más de un año, entonces la nombro por más de un año, o definitivamente como no la conocemos, vamos a nombrarla por menos de un año. Esta fecha la pueden modificar. El sistema la establece como un año, pero si usted va por más o por menos, usted la modifica. Recuerden que en el reglamento de propiedad horizontal se habla de por cuánto tiempo máximo puede ir el representante. Entonces, eso ya lo deciden ustedes. Importante que estos datos que se registren acá coincidan con los documentos que ustedes nos adjuntan. ¿A qué me refiero? La asamblea nombró a 7 consejeros. Entonces, en el acta de consejo, los consejeros, habiendo quórum, en este caso si fueron 7, habrían 4 mínimo para que haya quórum, nombraron al administrador el 7 de marzo en el acta 14 de marzo 23 a enero 9. Esa información que me están registrando acá deberá estar en el acta de consejo, toda. Nombramos a Nancy, nombramos a Nancy Janet Cárdenas León, identificada con cédula de ciudadanía 1, 2, 3, 4, 5, 6, persona natural,
Desde el día, arriba dirá la fecha de consejo, marzo 7. Luego acta número 14. Entonces nombramos a Nancy con todos estos datos de tal fecha a tal fecha. Y lo mismo tiene que hacer el representante legal. Yo, Nancy Janet Cárdenas León, con cédula 123456, a nombre propio de persona natural, acepto mi cargo del 23 de marzo al 9 de enero del 2024. En esa forma se deben presentar esos documentos. De tal forma que nuestro profesional, cuando vaya a validar, encuentre, la redacción es mía, pero ustedes redactan como les parezca mejor. Seguramente lo dije de una manera que no es la correcta, pero lo importante es que el profesional pueda decir, efectivamente se nombraron a estos consejeros, la fecha del consejo es esta, el acta de consejo es esta, la fecha, la persona representante es esta, con cédula tal. Si es una persona jurídica, entonces a la empresa propiedad SAS, NID número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que está representada por Nancy Janet Cárdenas de cédula tal. Todos esos datos se tienen que evidenciar. Recordemos, importantísimo, y esto se lo voy a repetir más tarde, que nosotros no somos inspección, vigilancia y control, de ninguna manera. Pero si ustedes me dicen esto en los documentos, yo necesito evidenciarlo igual en los formularios. Pero es que además, recordemos que ustedes van a administrar el dinero o los rubros de una copropiedad. Y cuando uno maneja dineros y los dineros de la magnitud que se manejan en estos casos, debemos ser lo más claros posibles. Eso es muy importante. Por último, y esto también es lo que se los dije anteriormente, cuando el representante se va a registrar, debe dar clic aquí, en este botón, y debe dar clic en la política de tratamiento de datos. Debe leerla y darle cerrar. Cuando nosotros le damos cerrar, el sistema nos permite continuar y asociar el representante. Aquí ya aparece Nancy. Como el sistema no nos va a permitir adicionar representantes después y resulta que en mi conjunto también hay representante suplente, yo entro de nuevo, 79.983.480, registro a mi representante suplente, lo llamo, miro que él tiene un estado civil soltero, que es el representante, perdónenme, que es el suplente. Ya tengo todos los datos de él. Recordemos que el acta de consejo es la que elige al suplente, entonces él va, entonces lo nombramos este día, pero él va desde el 19 y él sí va por un año, vamos a suponer. Entonces, importante que registremos estos datos, lo mismo, hacemos esto, bajamos y entramos acá. Ya nombramos a nuestro representante suplente. Vamos a suponer que mi conjunto es tan grande y que tiene casas y locales, apartamentos y locales, entonces necesito un revisor fiscal. Y resulta que mi revisor fiscal es una persona jurídica. Entonces, vamos a decir que este es el NID de mi persona jurídica, le damos buscar y esta persona jurídica no está registrada, nunca antes ha sido representante de otra propiedad. Es aquí donde la vamos a registrar, a la persona jurídica. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, es una persona jurídica, este es el NID de la persona jurídica, él es el revisor fiscal, nuestra empresa se llama Propiedad Horizontal SAS. Ese es el nombre de mi empresa. Y que a esa empresa la representa la señora que tiene la cédula 27932-873, que se llama Marina González Méndez. Listo, ya tenemos el dato. Tanto doña Marina como el señor doña Marina que representa a nuestra persona jurídica, como el señor Roger que registramos como suplente, como Nancy Cárdenas, debemos estar registrados aquí porque somos personas naturales. Si al final alguna de esas personas no está, se nos va a presentar un error al momento de redactar. ¿Qué quiero decir con eso?
que tanto doña Marina como don Roger como doña Nancy tienen usuario y contraseña del sistema. Del sistema. No significa que tengan los datos para poder hacer subsanaciones, ese tipo de cosas, pero deben estar registrados en el sistema. Ahora vamos a hablar de la dirección de la empresa propiedad horizontal. Aquí volvemos entonces y colocamos, decimos que tiene que quedar en una dirección rural, que queda en la avenida Carrera Cuarta, número 4, 7, y que queda, que esa oficina está en el bloque 2 del Altillo 5. ¿Por qué podemos poner aquí complementos? Porque estamos hablando de la dirección de la empresa que va a administrar mi conjunto. Ahí no hay problema. En la única que hay restricciones es en la dirección de la copropiedad. ¿Cuál es el teléfono de esa empresa? Lo registramos acá y acá registramos el teléfono de la empresa. Vamos a poner de nuevo mi nombre. .com. ¿Se dan cuenta? Todos los errores que cometo yo. Entonces, es importante que nosotros escribamos correctamente los datos de nuestro correo. Recordemos que al revisor fiscal no lo escoge el acta de consejo, no lo escogen en el consejo, lo escogen en la asamblea. Entonces digamos que la asamblea es del 1 de marzo, que la asamblea era la número 4, que a este señor se le nombra, entiendo, no sé si estoy equivocada, por 2 años. Entonces este señor iría, según reglamento, por 2 años, vamos a suponer. Vuelvo y acepto la política de datos y me voy y le doy asociar. Ya tenemos a todos nuestros representantes registrados. ¿Por qué los registramos al tiempo? Porque al final, después de registrado, yo ya no puedo adicionar representantes. Recordemos porque eso es muy importante. Entonces terminamos acá y vamos a diligenciar y a subir todos nuestros documentos. Entonces, acta de asamblea. Entonces vamos a buscar el acta de asamblea. Me toca irme aquí. Acá. Vamos a buscar mi carpeta. Entonces, caso prueba. Y aquí, asamblea. Recuerdan que yo les dije que debíamos marcar con nombres cortos, sin números, sin tildes y sin mayúsculas y sin espacios. Entonces, ahorita voy a mostrarles, que no les mostré en este momento, cómo debemos recordar, cómo debemos marcar nuestros documentos. Recordemos también que hay documentos obligatorios y documentos opcionales. Los opcionales, todos tienen un comentario en la parte de abajo donde le permite a usted identificar si usted puede o no puede subir ese documento, o debe o no debe subir ese documento. En el acta de consejo dice, debe subir, solo debe ser opcional para aquellas copropiedades que tienen menos de 30 unidades y no lo tengan estipulado en el reglamento, que fue lo que les dije ahorita. Pero vamos a imaginar que en mi conjunto sí hay consejo. Si ustedes se dan cuenta, todo está en minúscula, sin tildes, sin espacios, sin números. Y como las quiero con 2 palabras, las uní por guión al piso o guión al medio. Entonces, consejo. No necesitamos certificado catastral porque nuestro conjunto no ha cambiado de dirección. La escritura, entonces, está aquí. La carta de aceptación, aquí. El número de identificación, el documento de identificación. Con respecto a la carta de aceptación y la identificación de los representantes, como solo hay un botón para aceptación y incluso para aceptación, para cartas, para documento de identidad también, entonces yo uno las cartas de aceptación de los 3 representantes y uno las cartas de las cédulas o los documentos de identificación de mis representantes. Es en el único caso en que unimos los documentos, los demás los subimos independientes. El certificado de libertad lo tenemos acá. Como yo tengo un revisor fiscal jurídico, necesito Cámara de Comercio, entonces
yo subo la Cámara de Comercio de mi representante, mi revisor fiscal, subir los documentos del revisor fiscal en el botón aparte o puedo sumarlos a los otros. Recordemos que el revisor fiscal tiene dos documentos adicionales. Aparte de subir la cédula y de subir la carta de aceptación, debe subir la tarjeta profesional y la carta el certificado de la Junta Central de Contadores. Ese documento es muy importante. Entonces, si su representante, revisor fiscal o su representante, el revisor fiscal, perdónenme, no tiene esos documentos, es importante que los exijan porque sin esos documentos nosotros no vamos a validar al revisor fiscal. Una vez terminamos de hacer este proceso, damos clic en este botón, básicamente dice que acepto bajo la gravedad de juramento, que soy la persona facultada para hacer el trámite y que acepto que cualquier error en el diligenciamiento del proceso me puede generar un rechazo o una cancelación de la solicitud. Nosotros al final damos clic en este botón y al dar clic en este botón, en la parte superior me va a aparecer un mensaje con un número de radicado que va a corresponder a este tipo de documento, terminado en 2 y que tiene el profesional 15 días hábiles para dar respuesta. En la alcaldía local de Kennedy hay una característica de la cual vamos a hablar ahorita con respecto a los tiempos, pero es importante que ustedes sepan que el tiempo que está establecido son 15 días hábiles para dar respuesta. Ya terminamos en este momento todo lo que tiene que ver con el proceso de registro en la plataforma. Ahora sí vamos a hablar de los documentos específicos y aquí en esta presentación, como se las voy a enviar a la alcaldía local y la alcaldía local se la va a remitir a cada uno de ustedes para que la tengan presente. Entonces aquí yo repito algunos temas de los que ya hablamos para que ustedes los tengan presente. Por esa razón voy a ir un poquito más rápido con la presentación. Entonces, acá, ¿cuáles son nuestros trámites? Bueno, el sistema de trámites y servicios es un aplicativo creado por la Secretaría Distrital de Gobierno, gratuito y 100% virtual. ¿Cuáles son los trámites de propiedad horizontal? Inscripción, actualización del representante y extinción. Los responsables del proceso, las alcaldías locales, en cabeza de los profesionales con rol de aprobador y de validado. ¿Qué hace la Oficina de Atención a la Ciudadanía en este proceso? Nosotros somos los que administramos el aplicativo, prestamos soporte técnico a los profesionales, soporte técnico que nos reporten los profesionales de los ciudadanos y damos capacitación tanto a los servidores como a los ciudadanos. Esta fue la página que yo les mostré que encontramos cuando ingresamos a hacer el proceso. Entonces, en el primer punto nos registramos, ya sea para hacer la solicitud de inscripción, actualización o cancelación, para consultar o descargar. Es un proceso que no se puede hacer a través de celulares. En el segundo punto, podemos consultar las solicitudes o nuestras respuestas con número de radicado de entrada y la fecha. En el tercer punto, consultar las solicitudes hechas antes y durante el 2019 para descargar y conocer alguna información de nuestra copropiedad. En el cuarto punto está la infografía y por último la encuesta de percepción ciudadana. Los documentos que tenemos que adjuntar, según sea el caso, escritura pública. Importante, cada documento se debe subir en el botón que corresponde. No es posible que subamos la escritura en otro botón porque eso puede ocasionar que a la hora de respondernos el profesional, por ejemplo, no es este el caso, pero por ejemplo, yo subo la cédula en el botón de la escritura y la escritura la subo en el botón, mi escritura chiquitica y cupo en el botón de la cédula. Cuando la doctora revisa la cédula, dice... Sí, y eso cada ratico se me voltea de cabeza. Les agradezco por favor cerrar el micrófono. Entonces, les decía, si yo subí la cédula en el botón de escritura, la doctora Joana dice, la cédula de Nancy está perfecta, cumple. Y al darle ella cumple, si ustedes tienen mal la escritura, el botón de la escritura no se les va a habilitar. Entonces no van a tener dónde subirla. Entonces, la escritura en la escritura, la cédula en la cédula, el certificado de libertad en el certificado de libertad. El certificado de libertad, el matriz no superior a 30 días, acta de asamblea que contenga
todo lo que dice, los requerimientos que exige el artículo 47 de la ley 675, el acta de consejo completa. Ya ahorita vamos a ahondar en cada documento, que contenga la firma, que esté completa y que hable del periodo del administrador, la carta de aceptación firmada, indicando si es a nombre propio de una empresa y hablando de cuál es el periodo de la administración. El documento de identidad de los representantes, el certificado de existencia y representación legal. Hacer una pregunta. Señor. Es que yo observo ahí que de pronto dentro de lo que ustedes han mencionado, hablan, digamos, sobre la elección del administrador de tal periodo, inclusive dicen que el periodo puede ser mayor de un año. A mí me parece, desde mi punto de vista personal, que eso no debería ser así, porque el artículo 37 de la Asamblea General, lo que habla es del artículo 37 sobre las funciones de la Asamblea o lo que tiene que ver con las asambleas, dice que dentro de las funciones, creo que es el artículo 38, está nombrar al Consejo de Administración. Y como ese Consejo de Administración, según las situaciones, nombra al administrador, entonces que habría como una, digamos, una contradicción, porque entonces si la Asamblea se reúne por lo menos una vez al año, entonces a ese Consejo de Administración nuevo no le quedaría esa facultad de nombrar a un nuevo administrador. Me parece que hay como una contradicción ahí. Si usted me permite, ahorita al final respondemos las preguntas, pero creo yo que de pronto en el proceso que seguimos ahora vamos a dar respuesta a lo que usted está diciendo. Bueno. Vale, gracias. Dejamos las preguntas ahorita. Muy gentil, gracias. Entonces, les decía, cédula de extranjería, básicamente es la identificación del representante legal. Recordemos que nuestro representante puede tener cédula de ciudadanía, cédula de extranjería. Si llega a haber un conjunto que elija a un extranjero que tiene cédula de extranjería, por favor validen que la cédula esté vigente. Si no está vigente, no la podemos recibir. Y el otro tipo de representante puede ser un ciudadano venezolano que esté ya regularizado en el país y que tenga un documento que se llama permiso por protección temporal. Entonces, estos son los tres tipos de representantes personas naturales. El certificado de existencia y representación legal es importante que esté al día. ¿Por qué razón? La doctora Joana o el validador no va a hacerle inspección, vigilancia y control al documento, pero sí tiene que mirar que si usted me escribe que el representante es persona jurídica, la empresa propiedad horizontal SAS, que tiene un NID 123, Nancy Cárdenas, que tiene una cédula 234, ella lo que va a mirar es eso, que coincidan los datos. Entonces, por eso debe ser un certificado de existencia reciente, o no mayor a 30 días, reciente básicamente, donde ella pueda validar que sus datos se cumplen, actualizado. Esto ya lo dijimos. Acá, si se trata de una copropiedad nueva que nunca ha estado registrada en la alcaldía local, normalmente el propietario inicial es una constructora. Entonces, este propietario inicial nombra a un administrador profesional y deberá aportar el nombramiento del propietario, del representante legal, y debe contener la información establecida en el artículo 52 de la ley 675, que habla de la no enajenación de más del 51% del coeficiente. Y este propietario inicial, que normalmente, como les dije, es una constructora, deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de Comercio del propietario inicial. ¿Cuáles son los documentos y cuál es el peso? La escritura y la asamblea básicamente tienen 20 megas cada uno y los otros documentos tienen 6 megas cada uno. 6 megas nos da más o menos para 300 páginas, o sea que con esto no vamos a tener tampoco ningún problema. ¿Por qué dejé la Cámara de Comercio un poquito más clarita? Porque no siempre adjuntamos Cámara de Comercio. Muchas veces no tenemos representantes personas jurídicas, entonces no se requiere. El tipo de documento tiene que ser PDF. Ahora sí vamos a hablar un poquitico más de los documentos. Como les digo, las preguntas las dejamos para el final. La alcaldía local de Kennedy, el reglamento vigente, yo les hablaba de que al hablar con el funcionario, él les puede permitir que se adjunten menos hojas, pero la doctora
Joana también nos explicó que lo podemos hacer a través de un link en el Google Drive. Entonces, eso me parece genial porque eso les va a facilitar enormemente. Es una hoja en PDF que no va a pesar casi que nada y les va a permitir a ustedes subir la escritura, que es la escritura a veces y la asamblea, la que presenta mayor dificultad. Con esto ustedes no van a tener ningún tipo de dificultades en ese sentido. Recuerden sí conservar el correo a través del cual lo compartieron para que no vayan a tener inconvenientes. Con respecto al certificado de tradición, debe ser el matriz, como les dije anteriormente, y se puede identificar porque de él se derivan todas las matrículas de las unidades que contiene la copropiedad. Esta acta de asamblea, además del número y fecha, debe cumplir, como les dije anteriormente, con los requisitos que habla la ley, el artículo 47 de la ley 675. El acta firmada por presidente y secretario, indicando si es ordinaria o extraordinaria, indicando quién la convocó, el administrador, el consejo, el revisor fiscal o un número plural de propietarios de bienes privados que representan la quinta parte del coeficiente. Si es la primera o la segunda convocatoria, cuál fecha fue en la que se convocó y por qué medio se hizo personal, por publicación, a través de correo electrónico. Todo eso lo habla el artículo 39 de la ley 675. Debe contener el orden del día, debe hablar del nombre y la calidad de los asistentes, su número privado, su respectivo coeficiente. Recordemos, el coeficiente normalmente está en el cuadro de asistencia, pero recordemos que la lista de asistencia hace parte integral del acta. Por favor, eso no lo olvidemos porque eso es muy importante, que los votos emitidos para cada caso se deben registrar. Entonces, en algunas alcaldías no basta que digamos por mayoría, en algunas alcaldías se exige que se diga cuántos en contra, cuántos a favor y cuántos en blanco. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Con respecto al acta de consejo, el acta de consejo se debe aportar cuando en el reglamento de propiedad horizontal se desarrolla la figura de consejo. Entonces, si en el reglamento de propiedad habla de consejo, ustedes deberán al momento de registrar al representante legal, registrar el acta de consejo. Eso lo dice la ley, el artículo 50 de la ley 675. Y sería el consejo, si lo hay, quien nombra al administrador. Pero si ocurre, porque puede ocurrir, que la asamblea nombró al representante legal, el consejo deberá ratificarlo, reunirse, y esa es la fecha que se va a registrar, la del consejo, así como lo indica en la ley. La ley 675 no establece para el caso del acta de asamblea, como para el caso del acta de asamblea, muchos requisitos con respecto al consejo, pero en los reglamentos de propiedad a veces se habla del tema de los consejos de administración. Entonces es importante tener en cuenta la numeración, la fecha, que la designación dentro del orden del día coincida con el desarrollo de la reunión y que el periodo de designación de la administración, fecha de inicio y fecha final, como se indicó anteriormente. Otra cosa que es importante, que no la dije al momento de registrar las fechas, es, vamos a suponer que en mi conjunto, en agosto la administradora se fue, nos dejó tirado el tema y entonces llamaron a Nancy Cárdenas porque Nancy Cárdenas colabora, entonces Nancy administró el conjunto hasta marzo, hasta en febrero en que la eligieron. El periodo de agosto a marzo o a febrero lo definen con el conjunto, mirarán cómo le van a pagar o si no le van a pagar, pero la fecha que registramos es a partir del momento en que se reunió el consejo y la nombró. O sea que las fechas de inicio de Nancy no pueden ser retroactivas o ser anteriores a la reunión de la fecha del consejo. Cuando yo hablo de consejo, repito, hablo de cuando el consejo está establecido dentro del reglamento. Obviamente, si no hay consejo, pues quien habrá hecho la elección sería la asamblea, pero en el caso de que lo haya. Importante, debe haber quórum. Entonces, y el nombre de los consejeros asistentes, con el propósito de validar que sean los mismos miembros que eligió la asamblea. Es importante que quienes asistan sean los miembros del consejo que fueron electos y no otros. La única que determina
el consejo de administración es la asamblea general. Entonces, si nosotros elegimos, como les dije anteriormente, a 7 consejeros, para que hayan quórum tienen que haber 4. Si elegimos 9, para que haya quórum tienen que haber 5. Y son estas las personas que deben asistir. La identificación plena del representante que se ha elegido, importante que se diga si es persona natural o jurídica, y la firma de los consejeros o quien haya sido designado como presidente y secretario. Eso es muy importante. En la carta de aceptación, que tenga cronología con las actas. A lo que me refiero es a que, como les dije, el administrador no puede empezar a administrar antes de la reunión de consejo, que fue cuando lo eligieron. Sí pasa en la realidad, pero en el registro de las fechas, en el aplicativo, debe ser una vez sea la reunión de consejo, de ahí hacia adelante. Importante que el administrador, cuando se elija, se dé la carta de aceptación, el administrador diga si es persona natural o jurídica, cuál es su nombre, cuál es su documento y menciones la fecha de inicio y la fecha final para que coincida con lo que dice el acta de consejo. Documento de identidad, pues el documento del administrador, bien sea persona natural o jurídica, y la Cámara de Comercio, el certificado de existencia y representación legal, el número de matrícula, se corrobora que los datos correspondan, que era lo que yo les decía, que lo que esté registrado en la Cámara de Comercio coincida con el representante personal y jurídica que eligieron y quién es el representante de esta empresa. Yo les mencionaba que para el caso de los revisores fiscales, ellos tienen unos documentos adicionales que son la tarjeta profesional y la certificación expedida por la Junta de Contadores. Eso está establecido en el artículo 56 de la Ley 675. Importante que se tenga en cuenta, como yo les mencioné al principio, que este es un proceso que parte del principio constitucional de la buena fe. Entonces, nuestros profesionales validan el documento y el formulario y deben coincidir la información. El tiempo establecido para las respuestas son 15 días hábiles, pero conforme a un plan de mejoramiento dispuesto por la alcaldesa local de Kennedy para el área de propiedad horizontal, el propósito para el año 2023 es darle celeridad a los trámites de expedición de la representación legal inscritas en la alcaldía local en el menor tiempo establecido en la Ley 675. Cuando hablamos de la ley 675, 1755 del 2015, ahí es donde se habla de los 15 días hábiles. Pero gracias al plan de mejoramiento que estableció la alcaldesa, la profesional o los profesionales de la alcaldía local están dando respuesta en menos tiempo, evidenciando excelentes resultados en los indicadores de respuesta que han hecho que no solo pues la gente se vea que las personas están mucho más satisfechas con las respuestas en un tiempo más corto, sino que también ha disminuido la cantidad de derechos de expedición en este sentido. Entonces eso a mí me parece que es muy importante que se tenga en cuenta porque ha sido una de las preocupaciones más grandes que ha tenido la alcaldesa local de Kennedy. Es importante que tengamos en cuenta al momento de marcar los documentos lo que ya les mencioné: nombres cortos, sin letras señas, sin tildes, sin espacios, sin espacios y sin caracteres especiales. Que si queremos tener 2 nombres al nombrar un documento, escojamos guión al medio o guión al piso para unir las palabras, y que hay un tema, y es que cuando nosotros nombramos los documentos, no le pongamos puntos a los documentos, porque ya de hecho los documentos traen un punto cuando va a mostrar la extensión. ¿A qué me refiero? Si yo marqué un documento que diga consejo, cuando usted lo mira en el computador, usted ve consejo.pdf. Entonces, si le ponemos otro punto antes de ese, vamos a generar errores en el documento. Entonces, preferible que no utilicemos puntos al momento de nombrar. El sistema ya solito le pone el punto PDF o el punto Word o el punto XLS si es un Excel. Si en alguno de los datos que estoy dando llega a pasar que alguien no me entiende, anótelo por favor y al final me pregunta y yo con el mayor de los gustos le repito lo que acabo de decir. Estos son algunos de los compresores que yo les mencionaba, que son gratuitos, que están en la intranet. El que nosotros más usamos es este tercero,
que es I Love PDF, que es muy sencillo de usar. A quien no lo sepa usar, con el mayor gusto le explicamos, pero esto les permite comprimir los documentos para que le queden de menor peso y que sean legibles, y pues en blanco, el tema de blanco y negro no tiene nada que ver acá, pero para que se le puedan comprimir y los puedan subir más fácilmente. Importante me parece a mí, para ustedes, que sepan que nuestros funcionarios, al caso, estamos obligados a respetar el derecho al turno, de acuerdo a la ley 962 del 2005 y la 734 del 2002. Eso nos obliga a nosotros a que las peticiones se deban resolver en la forma en que van llegando, de acuerdo a la forma en que van llegando. Yo les hablé a ustedes al momento de explicarles que es importante que no modifiquemos la matrícula inmobiliaria. Ahorita yo les voy a hablar de unos errores. Yo le escribí como título: errores subsanables y errores no subsanables. Cambiar la matrícula es un error no subsanable. ¿Qué quiero decir con no subsanable? Que si ustedes modifican la matrícula, nos vamos a ver obligados a cancelar el caso. O para corregirlo, la Dirección de Tecnologías de la Información, que es quien hace todos estos arreglos o estos cambios o estas correcciones, se demore un poquito más en el tema, y eso solo repercute en tiempos de demora para la entrega del certificado. Por favor, como está escrito en el certificado de tradición y libertad. Y no cambiemos tampoco la letra, porque eso, o sea, mi nombre es Nancy y no Mansi. Una sola letra cambia el sentido, y muy seguramente, si la letra cambia, cuando ustedes vayan a entregarla ante la DIAN, los bancos, los juzgados o hacer contratos, el sistema las entidades no les van a recibir el certificado. Recordemos que la matrícula que debemos adjuntar, que la matrícula se debe registrar la matriz. No debemos, nosotros hemos encontrado, ya no tanto porque ya casi todo el mundo está registrado de nuevo, pero cuando empezó Visagi evidenciamos que se estaban registrando propiedades anteriormente con matrículas de cementerios, de garajes, de apartamentos, y nosotros hemos venido solucionando todo eso y haciendo los cambios que corresponden, pero recordemos que es con la matrícula matriz de la copropiedad. Importante. Esta es una imagen que tiene que ver con lo que yo les expliqué del nombre de la propiedad. Aquí yo les puse un ejemplo: conjunto residencial Altos de Pino, agrupación de vivienda. Les explico que el tipo de propiedad, cuál puede ser, cómo el nombre y cómo queda registrado el nombre. Si no tiene nombre, si no tiene tipo de propiedad, escogemos la opción no tiene, no reporta el nombre y cuál es el resultado final. Eso para que cuando ustedes tengan la presentación recuerden este tema y no vayan a tener errores en el nombre. También les hablé de que no modifiquemos la dirección de la propiedad adjuntándole complementos que no corresponden, porque esto nos representa un rechazo. Que la escritura que debemos adjuntar es la escritura con la que se sometió la propiedad a la ley 675. Eso es importante. Yo hablaba del periodo del administrador. El periodo del administrador, según me explicaban, puede estar establecido en el reglamento de propiedad horizontal. No va a decir de qué día, pero sí que un administrador puede ir, eso está en el reglamento, por un año o por 2. Nosotros ahorita el señor mencionaba algo que me parece importante, y es que hasta el año pasado nosotros hablábamos siempre de un periodo de un año. Pero como eso no está establecido que sea exactamente de un año, por esa razón, nosotros, de acuerdo a cómo esté en el reglamento, así funciona. Ahorita la doctora Joana, que es nuestra abogada de cabecera, nos va a explicar un poco al respecto si es que hay inquietudes alrededor del tema. Sí, a mí me interesa de pronto que me tengan en cuenta, porque tengo como 2 o 3 cosas que me parece que hay unas imprecisiones de ustedes desde mi punto de vista. Con muchísimo gusto al final. Todas las imprecisiones que usted haya encontrado las vamos a resolver con la abogada, ¿le parece? Muchísimas gracias. Sí, gracias, muy amable, claro que sí. No, con el mayor gusto. Que por favor recordemos que no nos vayamos a equivocar en el tipo de documento nuestro. Entonces, que si mi documento es tipo de documento cédula, yo no vaya a escribir cédula de extranjería o PPT. Y lo mismo que si yo voy a registrar el NID o la matrícula de la persona jurídica, no nos equivoquemos, porque eso da pie a que nos rechacen el certificado.
Con respecto a los correos electrónicos, como les dije anteriormente, importante que los correos queden bien registrados para que no dejemos de recibir nuestras respuestas, ya sea de rechazo o de aprobación. Lo que les mencioné en el sistema, los representantes legales deben registrarse todos al tiempo de acuerdo a cómo nos esté registrado nuestro conjunto. Entonces, si nuestro conjunto tiene uno, si tiene dos o si tiene tres, que deben aparecer en el certificado, se deben registrar al tiempo. Si queremos cambiar la información de nuestro registro, vimos por dónde la podíamos cambiar. Al inicio de la presentación hablábamos de información y actualizar información. Si cometimos el error de registrarnos con el NID de la copropiedad, debemos comunicarnos con la alcaldía para que la alcaldía solicite el cambio. Y si el representante persona natural se registró con el NID de la copropiedad, también debe comunicarse con la alcaldía para que logremos hacer ese cambio del NID por el documento de identidad. Con respecto al acta de consejo, esto ya lo habíamos dicho anteriormente. Aquí les recordamos cuáles son los documentos, que evidentemente este número varía dependiendo de si hay personas jurídicas o si es una propiedad nueva que no tiene consejo. Entonces, el número de documentos, pero aproximadamente para la inscripción son 6 documentos. También donde podemos actualizar el representante legal y registrar la propiedad. Ya vimos en qué botón se hace. Estos son algunas consultas que nos han hecho los ciudadanos y por eso quisimos colocarlas acá para que las tuviéramos presentes. Cuando a ustedes les rechazan el caso, les debe aparecer un botón azul que dice subsanar. Y algunos ciudadanos nos consultan que por qué el botón de subsanar no aparece. El botón de subsanar solo le aparece al dueño del caso. ¿A qué me refiero yo? Que si yo ingresé con mi usuario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y creé el caso con mi usuario, el botón de subsanar solo me aparece a mí. Si la doctora Joana quiere entrar y consultar mi caso con su usuario, ella va a poder ver la pantalla que ustedes veían cuando yo entraba, pero no le va a aparecer el botón de subsanar. ¿Por qué razón? Porque el botón de subsanar da pie a que nosotros hagamos correcciones a la solicitud y esas correcciones solo las puede hacer la persona dueña del caso. ¿Qué puede pasar? Que teníamos un representante, dejó el caso en subsanar, renunció, se fue, le salió un mejor trabajo y nos quedamos nosotros ahí porque no podemos hacer una creación de un caso nuevo. Entonces, si este representante se fue, se debió haber elegido el representante nuevo, hablar con la alcaldía local y la alcaldía local es la que después de validar que ya se escogió al nuevo representante, nos pide que se cancele el caso para que ustedes puedan hacer una nueva solicitud. Debe haber un responsable en la alcaldía local de las cancelaciones de un caso y por esa razón ella me escribe y me dice, Nancy, este caso debe ser cancelado, ya se eligió al nuevo representante, ellos requieren hacer una solicitud nueva y nosotros registramos el pantallazo y todo el comentario de la abogada para que quede claro que el caso se canceló porque se evidencia que se requiere y que hay una justificación. ¿Cuáles son los errores que no son subsanables? Que era un poco de lo que les hablaba ahora. El que nos equivoquemos en la matrícula significa que vamos a tener que cancelar el caso. El que en el certificado de libertad en la parte superior diga folio cerrado. Si dice folio cerrado, eso lo debemos mostrar y hablar con la abogada para que la abogada nos indique cuál es el folio que debemos presentar porque los folios cerrados no se pueden recibir. Los documentos de identidad de los representantes cuando están mal nos obligan a cancelar el caso porque deberán crear un caso nuevo con el número de documento corregido, o sea, crear un nuevo registro. Cuando hay error en la localidad, si yo registré mi localidad en Fontibón y es de Kennedy, el abogado de que reciba el error deberá cancelarlo para que el ciudadano cree una nueva solicitud en la localidad que corresponde. Y lo mismo cuando no subimos los representantes completos. ¿Qué quiero decir con eso? Si en el ejemplo que ustedes vieron que hicimos, a mí se me olvidó, se me pasó registrar al revisor fiscal, pero mi conjunto está obligado a registrar el revisor fiscal en el certificado, yo después no lo voy a poder adicionar. Entonces, nos vemos obligados, después de hablar con ustedes, a cancelar el caso para que usted cree su caso y suba completos toda la información. Los errores subsanables son todos aquellos, esto es una lista que hizo la localidad de Kennedy,
indicándonos cuáles son los errores que más se presentan. Por esa razón, cuando hicimos todo el proceso de mostrarles cómo funcionaba, hacíamos como hincapié en algunos datos para que ustedes tengan presente que esos datos se presentan con mucha frecuencia y evitemos tener rechazos por esta situación. Entonces, en el acta de consejo se debe especificar el periodo de inicio y el periodo final. La fecha y el número del acta no coinciden con el documento aportado. El acta de la asamblea debe venir firmada por presidente y secretario. El acta de asamblea debe contener la lista de control de asistencia porque hace parte integral de la misma. Si se eligió un número de consejeros y tan solo se nombró un número, y tan solo nombraron al representante, nombraron al representante legal, teniendo en cuenta lo anterior, la elección debe ser de la mitad más uno, lo que yo les hablaba del quórum. En los datos del representante legal debe ir el nombre completo y el número de identificación. Cuando no aportan el acta de consejo, cuando no aportan el acta de asamblea, en el ítem documento de identidad también pueden anexar la Cámara de Comercio. En este sentido, está también el botón de Cámara de Comercio, pero si definitivamente no lo adjuntaron ahí, pues lo podemos adjuntar junto con los documentos del representante que sea persona jurídica. Que la matrícula está incorrecta, la fecha de designación del representante legal no coincide con lo registrado en la plataforma, la fecha y el número del acta no coinciden con el acta adjunta. En el ítem nombre de la propiedad, pues lo que les expliqué, en dónde debe ir el ítem y en dónde debe ir el tipo de propiedad, y el número de documento de identidad no corresponde al documento que aporta. Entonces son errores sencillos que debemos tener en cuenta para la hora de hacer la solicitud, que no tengamos inconvenientes. Cuando nosotros ya nos han aprobado una inscripción, de ahí en adelante, como les mostré, se visualiza el botón de actualizar y extinguir. Cuando ya tengamos una inscripción aprobada, a no ser de que sea estrictamente necesario, no ingresemos por inscripción, ya de ahí en adelante ingresemos por actualización para que sea mucho más rápido, menos documentos y mucho más fácil el proceso. Los canales de atención de la alcaldía local, todos sabemos que la alcaldía local de Kennedy acaba de trasladar a una nueva sede. En este momento están atendiendo de manera presencial de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Próximamente vamos a tener un canal telefónico que anunciaremos por las redes sociales, porque en este momento estamos en el proceso de instalación y de adecuación de las nuevas líneas telefónicas. Esta es una información que a mí me parece que es muy importante que ustedes conozcan, y es que la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales solo tenemos dos competencias en temas de propiedad horizontal: el artículo 8 y el parágrafo del artículo 47. El artículo 8 habla del certificado como tal, la expedición del certificado, y el parágrafo del artículo 47, la copia de las actas. ¿Quiénes son los profesionales que manejan el proceso? El abogado con rol de aprobador y el abogado con rol de validador. ¿En qué no somos competentes? De acuerdo al concepto emitido por la Secretaría Jurídica Distrital, no existe una entidad en el distrito que pueda hacer inspección, vigilancia y control. Pero como nuestras únicas dos competencias son estas, de acuerdo al concepto de la Secretaría Jurídica Distrital, no podemos efectuar actividades de asesoría, orientación, direccionamiento, absolución o servir de órgano consultivo en temas de propiedad horizontal. Nos tenemos que limitar a nuestras dos competencias, un poco para que lo tengamos presente. Esto es básicamente qué hay en cada párrafo del certificado de propiedad horizontal, para que nosotros aprendamos a identificarlo y a reconocer en caso de que hayan errores y se lo podamos comunicar a nuestro abogado para que se hagan las correcciones del caso. En el primer párrafo está el número y la fecha del acta, está el acto administrativo, que nunca cambia, debe ser siempre el mismo, la localidad, el nombre de la propiedad y la dirección. En el segundo está la escritura, el número de la escritura, la fecha, el número de la notaría y la matrícula inmobiliaria. Al final está la fecha del acta, y la fecha, el número del acta y la fecha, el nombre del administrador, ya sea persona natural o jurídica, y el periodo. Entonces, esto para que lo tengamos presente. Estos eran nuestros certificados anteriores, estos son los certificados actuales.
¿Por qué razón dicen no válido para trámites? Porque en algún momento se evidenció que algunas copropiedades estaban utilizando estos certificados que decían hasta nuevo nombramiento para no registrarse en el sistema y hacer un uso incorrecto de los mismos, desocupar las cuentas, cancelar contratos. Entonces se decidió a esos certificados que ya no son válidos para trámite y que forman parte de un aplicativo que ya no está en funcionamiento, escribirle esto de no válido para trámites. Entonces, eso para que lo identifiquemos. Este es un código QR de la ley 675. Lo tenemos en la presentación porque nos parece que es un formato muy amable. Yo sé que ustedes todos se la conocen al derecho y al revés, pero es un formato muy amable que nos permite tenerla en nuestro celular, en nuestros computadores y consultarla cada vez que lo requerimos. Estos son los dos enlaces por donde ustedes pueden ingresar al sistema, bien sea por acá o a través de la infografía. Como se dieron cuenta, también podemos ingresar al sistema por la infografía. Hasta aquí va nuestra presentación. Entonces, doctora Joana, si usted está de acuerdo, no sé cómo moderamos o hacemos el tema de las preguntas. Las personas que tengan preguntas podemos ir levantando la mano y la doctora Joana nos dice Sí, cómo vamos a por manejar favor. el tema de las preguntas, doctora Joana. Vale, yo tengo una pregunta. A ver, disculpe, bueno, yo la manito, pues, ahorita después hay dos por delante, pero si quieren, después entonces, dice Eduardo Castaño en mi nombre. Señora Ángela, ¿tiene la mano levantada? Buenas noches, señora Ángela Patricia. Bueno, su merced, muchas gracias. Varias y resumiditas. La primera, ¿podemos tener acceso a esa presentación para verla con más calma o a la grabación del video? Porque pues hay muchas cosas que son muy interesantes y que pues toca entrar a mirar, a analizar si sí hicimos bien el procedimiento o no. Bueno, a la presentación yo se la voy a enviar a la doctora Joana y la doctora Joana se la va a enviar a ustedes, pero cometimos el error de no grabar la presentación, entonces en esta ocasión, pero me comprometo a que en la próxima la grabamos y yo les envío a ustedes la grabación. Qué pena con ustedes, pero la presentación se les envía a través de los correos. Yo no tengo aquí chat, entonces no sé cómo harían para tener mi correo. Pero a su merced, ¿cómo la invitaron entonces déjemelo en la... Compartieron el correo. Ah, no, mire, así como les expliqué, ingresa por el chat de la reunión y escriba: mi nombre es Ángela Patricia y mi correo es tal, y nosotros ya sabemos que ahí van a ver algunos correos. No está habilitado el chat para mí, dice que no soy miembro del chat, entonces no puedo enviar mensajes. Entonces le escribo al correo del que me compartieron. Dícteme su correo. Ay, perfecto. Deme un segundo, espéreme un segundo, ya lo copio para que su merced. Doña Ángela Patricia, ¿qué? Rivero. Es este, mira. ¿Y cómo es su correo? apriveros1@gmail.com. Y me encanta la capacitación y ojalá nos sigan teniendo en cuenta para otros temas de capacitación de propiedad horizontal. Me parece tan bella, muchísimas gracias. Con el mayor gusto, apriveros1@gmail.com. Doña Ángela, cuente con la presentación. Muchas gracias. Una preguntita, si cambiamos de revisor fiscal, ¿tenemos que volver a actualizar la representación legal? Sí, señor. Y la siguiente pregunta que me pareció súper interesante, que es la que tiene que ver con el representante legal suplente. ¿Este representante legal suplente puede ser un miembro del consejo? Doctora Joana. Bueno, si es representante legal suplente no puede pertenecer al consejo, tendría que renunciar al cargo de consejero. Y eso podría ser elegido debería quedar en el acta. Es que, ¿por qué les hago la pregunta? Porque es que
Legalmente, la representación legal, un conjunto se la da a una persona natural o jurídica, pero en caso de que llegue a haber alguna situación de sospecha o de dificultad ante los bancos nos dicen que ellos no responden, que la única persona que puede bloquear la cuenta es el representante legal. Entonces, un ejemplo, si en algún conjunto hubiera alguna dificultad frente a la parte contable y hubiera alguna sospecha y el conjunto quisiera protegerse, que no se fuera de pronto a perder algún dinero, mientras el tema se aclara, poder bloquear su cuenta, los bancos dicen que no, que no firmen las firmas de los consejeros, la segunda, tercera firma en el banco, sino solamente la del representante. Entonces había alguien que nos decía que podríamos tener un representante legal y un representante suplente para poder tener ese manejo y esa seguridad en los bancos. Por eso es la pregunta de si podía ser un consejero, y si no, ¿quién sería el representante? ¿Sí me dice entender? Perdón, es que... Sí, señora. Como explicaba la ingeniera Nancy, ustedes tienen la opción y la facultad de nombrar un representante legal principal y un representante legal suplente. Los dos ustedes los pueden nombrar como tienen la facultad el Consejo, como lo establece el artículo 50, de hacer el nombramiento de los dos. A falta del principal estaría el suplente, pues para que pudiera él tener la opción de la firma en el banco, pues ya sea para activar o suspender las cuentas. Ajá. Ah, listo. Pero entonces no puede ser del consejo. No, señora. No, señora, porque pues ahí habría una dicotomía entre el consejo, que es el que nombra al representante legal, y la facultad de investidura que él tendría como consejero. Ah, entonces podría ser un miembro de la comunidad, un propietario que sea parte del conjunto, pero que no esté en el consejo. Correcto, ustedes pueden nombrarlo, digamos, de acuerdo a las facultades que tenga la persona, nombrar a su vez el principal y el suplente. Ah, bien, su merced. Ustedes son muy lindas. Eso por ahora. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, doña Ángela. Doña Angélica Peña, por favor. Buenas noches. Bueno, mi caso es este. Yo hice mi representación desde el mes de abril, pero en ese entonces, pues, el conjunto nunca ha escrito a la revisoría dentro de esa representación. Te escuché cuando hablabas que decías que no se hizo al inicio, pues ya no se puede hacer. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? ¿Mandar un correo o cuál es el procedimiento que debo hacer? Actualizar la representación con toda la información. Pero con los documentos que ya yo había visto anteriormente. Puede subir nuevamente la documentación y en el botón donde dice revisor fiscal, subir la documentación requerida, pues para que dentro del certificado de representación legal quede el del revisor fiscal. No, sí estaba allá. Ya me acordé. Yo ayer cargué el celular tarde. Como hasta las 11. Señora Ángela. Señora Angélica. Perfecto, muy amable, muchas gracias, porque yo tenía duda y quisiera que volver a hacer acta de consejo con nueva fecha. No. Pero me sirve la que ya yo tenía, la que yo había cargado anteriormente. El acta de asamblea donde hicieron el nombramiento del revisor fiscal, digamos que volverías a subir la documentación, pues en este caso el acta de asamblea, el acta de consejo, la carta de aceptación del representante y todos los legal. documentos. Exacto, ya sería el del revisor fiscal. Ok, muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿El señor Luis Eduardo? Sí, con él. Bueno, nuevamente, buenas noches. Yo, pues, lamentablemente no pude ingresar casi desde el principio, me perdí muchas cosas tan interesantes. Yo quiero como opinar, primero con todo respeto, ¿no? Porque pueda que esté equivocado en mi apreciación, pero vi como algunas imprecisiones desde mi punto de vista, y pues las voy a mencionar, pero por lo menos una. Cuando ustedes dijeron que en una asamblea general, que el administrador había partes donde él lo podía nombrar el consejo, o que si la asamblea decía que el consejo tenía que acogerse a esto. Pues yo primero que todo digo que no es así, y argumento lo siguiente.
el artículo 38 de la ley 675, creo que es lo de la Asamblea General, habla que dice lo siguiente, que la Asamblea o funciones de la Asamblea General habla que es la Asamblea General la que nombrará al administrador del edificio conjunto, ¿cierto? Eso lo dice. Pero más adelante, en el artículo 50, habla muy claramente de que cuando se habla de las funciones del administrador, habla que es la Asamblea General la que nombrará, nuevamente habla de eso, es la Asamblea General la que nombra al administrador, salvo, dice, salvo en aquellos casos donde existe el Consejo de Administración que será nombrado por dicho órgano. Bueno, claro. Si nos vamos al artículo 5 de la misma ley 675 que habla sobre el contenido del reglamento de propiedad horizontal, menciona, por aquí tenía anotado algo, dice, en ningún caso, dice el artículo 5, dice, contenido de la escritura del reglamento de propiedad horizontal, nos vamos, el artículo 5, nos vamos para el parágrafo primero, dice, en ningún caso las disposiciones contenidas en los reglamentos de propiedad horizontal podrán vulnerar las normas imperativas contenidas en esta ley y en tal caso se entenderán no escritas. ¿Qué sucede? Resulta que pues en derecho la norma posterior deroga la norma anterior. Entonces, y ahí hay una claridad de que es lo que se hace es una delegación, o sea, el Consejo de Administración queda delegado por la Asamblea General, es como una especie de delegación, pero no es que tenga que cumplir lo que diga la Asamblea General, porque entonces se le estaría quitando unas funciones al Consejo de Administración, entonces estaría como una figura impintada, y yo creo que eso no es así, de pronto esté equivocado, no sé, y vi otras cositas por ahí, pero bueno, espero las precisiones de ustedes con respecto a lo que acabo de decir. Don Luis Eduardo, lo que usted acaba de mencionar tiene toda la razón, no sé en qué espacio nosotros dimos a entender lo contrario, porque así es. Digamos que las facultades de la Asamblea General es nombrar un consejo, y este consejo por delegación, que está establecido en el artículo 50, a su vez es nombrar un representante legal, ya sea si existe o no existe un consejo, porque lo que aclaraba la ingeniera Nancy es que la Asamblea tiene la facultad de nombrar un representante legal siempre y cuando no exista un consejo. Si existe un consejo, por delegación es el consejo a quien le corresponde elegir al representante legal. Entonces, digamos que no vamos en contravía de su posición, está muy clara y la compartimos. Bueno, tengo como otra pregunta y otra inquietud. En los reglamentos de propiedad horizontal y la misma ley en alguna parte dice que el nombramiento del Consejo de Administración, bueno, las asambleas generales serán por lo menos se dará una vez al año, la Asamblea General Ordinaria. Y la Asamblea General Ordinaria, dentro de sus funciones, está que es la de nombrar el Consejo de Administración, y dice que en su defecto será de un año, si no lo dice el reglamento de propiedad horizontal. Pero yo en ningún momento creería que ningún reglamento va a decir que un administrador debe ser nombrado por 10 años. Yo creo que ese dice que de pronto dentro de ese periodo, pero puede ser dos o 3 meses, porque si no le quitaría la facultad a los futuros administradores, a los futuros consejeros, de nombrar libremente a los que ellos quieran. Entonces quedaría sujeto, digamos, si es por más de 4 o 5 años, quedaría sujeto ese consejo de administración a que un administrador permanezca ahí y finalmente ellos no lo podrían quitar porque vendrían una demanda contra el conjunto. Entonces yo creo que eso no hay como una claridad en eso, realmente pues no me quiero meter ni ahondar en eso, pero en una sentencia de la Corte Constitucional leí algo que realmente las cosas no pueden ser, digamos, más de un año, que eso es lo que realmente hacen las asambleas. Que de pronto ya llegue otro consejo y lo ratifique, llegue otro, sí, pero yo no creería más de un año. Lo que pasa es que no tengo precisión en este momento. De todas formas, como vuelvo y le digo, lo que dice el artículo 5 dice que lo que se haga en contra de la ley será considerado como no válido, como no escrito. Y por supuesto, pues no dice la Constitución, pero eso resulta obvio. Entonces yo sí quiero dar como esa precisión. Yo creo que un administrador no debe ser más de un año. Y si hay alguna norma, usted dice que el reglamento, yo no he visto, yo conozco muchos reglamentos y ningún reglamento he visto que sea más de un año. Dentro de los poquitos, porque casi nunca dice el periodo. Entonces, no sé si de pronto hay alguna norma que ustedes me digan, porque usted sabe, pues con todo el respeto, que nosotros hay pues un ordenamiento jurídico, hay una interpretación de unas normas,
y nosotros tenemos que basarnos en esa interpretación de las normas, porque lo que hagamos, al contrario, es una violación a un debido proceso susceptible de una tutela, que son derechos fundamentales del 11 al 41 de la Constitución Nacional. Entonces, todos son susceptibles de tutela, artículo 86, y bueno, decretos reglamentarios y todo eso. Entonces, yo creo que hay unas imprecisiones de pronto de ustedes, pues con todo el respeto, desde mi punto de vista. Primero, pues me dice que en el primer punto puedo tener algo de razón, pero yo creo que en esta también, porque es que dejan sometido a un consejo, y finalmente un consejo es solidario, digamos, por las fallas que se puede presentar un administrador, porque se les puede aplicar una solidaridad en la responsabilidad. Entonces yo sí quiero dejar como claro en esto. Muchas gracias, creo que para no alargar mucho esto, pero ese es como mi punto de vista. El periodo del administrador no debería ser más de un año, y ustedes están diciendo que puede ser más de un año. Me gustaría conocer esa norma donde dice, sé que lo que ustedes dicen que el reglamento, pero ningún reglamento yo sé que lo va a decir, porque sería como algo incoherente e ilógico. Gracias. Sí, señor Luis Eduardo, pues nosotros, ¿qué le podemos comentar? Nosotros inicialmente, como decía Nancy, nosotros lo teníamos establecido a un año. Sin embargo, de acuerdo a, pues tenemos muchas propiedades horizontales en la ciudad de Bogotá, de acuerdo a eso, pues se estableció, porque sí tenemos reglamentos de propiedad horizontal, de los cuales pues hacen nombramiento de los representantes legales a más de un año, así como el consejo. Entonces, debido a eso, pues nosotros nos vimos en la necesidad de ampliar como tal, digamos que el tiempo en el sistema, pues para que pudieran hacer la solicitud. No sé si Nancy nos tenga alguna información respecto, creo que alguna vez nosotros nos entutelaron por este tema. Sí, señora. Mira, yo me comprometo con don Luis Eduardo, no tengo a la mano el documento. Cuando empezó Visagi, bueno, primero, en Si Actúa, que era el anterior aplicativo, había certificados que decían hasta nuevo nombramiento. Entonces pasaba, por ejemplo, que el representante nunca más volvía a la alcaldía porque llevaba 5, 6, 7, 8 años. Cuando nosotros empezamos con el nuevo aplicativo, una de las principales exigencias que hizo la comunidad era que no se permitieran periodos mayores a un año. Por esa razón, y las personas que han hecho las solicitudes antes de hace más o menos unos 6 meses, se daban cuenta que el sistema no les permitía poner más de un año. ¿Por qué? Porque fue una solicitud ciudadana y porque, como usted lo dice, en la ley lo dice, pero hubo una tutela que nos obligó a ampliar ese periodo. No, nosotros no sabemos, yo no soy abogada, Eduardo, y no le puedo decir, pero sí hay lo que dijo la doctora Joana, nos llegan solicitudes con un periodo mayor a un año y está en el reglamento. Y nos vemos obligados a aceptarlo. Pero con el mayor gusto voy a conseguir el documento con el que respondió aceptando la Subsecretaría de Gestión Local para que su merced lo vea. Entonces, Joanita, para que tengamos presente el nombre de don Luis Eduardo, para yo entregarte el documento para que se lo envíes a él, por favor. Yo soy miembro del Consejo Local de Propiedad Horizontal de Kennedy, entonces a mí me llegan muchas preguntas y pues realmente veo que no hay como esa consistencia. De pronto pueda que ustedes estén, digamos, actuando de acuerdo a la normatividad y más una tutela, pero yo creo que de pronto esa tutela está violando como otros derechos y realmente, bueno, no es desde el caso acá, pero yo soy miembro del Consejo Local de Propiedad Horizontal de Kennedy. Claro que sí, don Luis Eduardo. No, yo me comprometo a buscarle el documento y con mucho gusto se lo hago llegar. Muy amable, claro que gracias. Sí. De hecho, nosotros tuvimos que hacer un desarrollo nuevo para ampliar ese dato, ese que ustedes pudieran registrar más de un año. Vale, gracias, muy amable de todas formas. A usted, don Luis Eduardo, mil gracias por su intervención, muy valiosa. Doña Muy Clara, amable, por favor. pues. Muchas gracias, don Luis. Disculpen un segundito, yo puedo Buenas hacer noches. Buenas noches. una aclaración sobre lo que decía don Luis Eduardo. Claro que sí. Bueno, primero que todo, buenas noches. Dentro del marco jurídico, pues aclaro que no soy abogado, pero tuve que hacer esa consulta precisamente por una situación que tuve. Yo soy presidente de un consejo de administración de la agrupación multifamiliar Nueva Roma, Manzana 4, y particularmente la respuesta que me dio a mí un abogado es que en el marco jurídico hay algo que se llama jerarquía jurídica. Si bien un reglamento no puede estar por encima de la ley, cuando la ley dice y no especifica los periodos, la ley específicamente en el artículo que aclara cuáles son los periodos dice que un año, o lo que indique el reglamento de propiedad horizontal.
Entonces el que me decía, los reglamentos nunca están por encima de la ley, pero la ley es de carácter nacional o general. Las cosas ya más específicas se indican en el reglamento. Por esta razón, si un reglamento dice que los periodos son de 2 años, se debe aplicar de manera particular para esa agrupación, como lo indica ese reglamento. Y si dice 2 años, pues por esa razón sí sería, digamos, de obligatorio cumplimiento para esa agrupación en particular o específico. Esa es la razón por la cual sí es posible y no estaría en contravía de la ley, porque la ley específicamente